Bueno, Miguel, ¿cómo va? Bueno, bien, y un gusto recibirlos acá en las oficinas del Congreso, a ustedes, a la importante revista que están impulsando desde la política, el debate político, me parece muy interesante, así que bienvenidos. Muchas gracias por recibirnos y las palabras. Este, Hoy la idea es poder conversar un poco de todo, partiendo un poco de actualidad y también tener su mirada sobre algunos ejes centrales de política y economía. Pero bueno, en este último tiempo ha cobrado vuelo múltiples reuniones que has tenido. A lo largo de abril, digo, te viste ahora hace poquito con Julio Lag, has estado con María Fernández, con Leonardini, has estado con Quistela, Sí, estuve eh, también con el intendente de Merlo, con Daniel Metano. Méndez, sí. Y Y tengo bueno, y estuviste previsto, con tengo, Cristina también, ¿no? Digo, que bueno, no es, fundamentalmente sí, también. que es la gran foto. Así que la pregunta, digo, como disparadora es, dicho a grosso modo, ¿en qué está Miguel Ángel Cheto? ¿Por qué es todo esto? Bueno, estoy en la construcción, ayudando, por supuesto no soy el único, creo que hay esfuerzos importantes de otros dirigentes en la conformación de lo que debe ser un frente nacional capitalista, productivo, con eje central en el peronismo, con un peronismo que también tenga una visión más moderna, que realice también un proceso de autocrítica del último periodo de Alberto Fernández. Hay que recuperar una confianza perdida con la sociedad, hay que generar una propuesta inteligente por la vía electoral para derrotar a este gobierno en el 27, en el año 27, derrotar a Milei, derrotar esta visión financiera aplicada a la política que no es nueva. Yo veo en este gobierno el espíritu, el pensamiento estratégico de Ricardo Arriazu, que fue un colaborador de Martínez de Oz. El plan de estabilización tiene mucho que ver con ese pensamiento y la Argentina está viviendo una destrucción masiva de la industria nacional, de la pérdida de empleo, la pérdida del poder adquisitivo, la derrota de la cultura, la derrota de la industria nacional. Y me parece que este proceso hay que derrotarlo electoralmente y para eso hay que conformar un gran frente con una visión nacional, no equivocarse en el debate ideológico, en el sesgo ideológico. Me parece que hay que ir hacia el centro nacional, que no es la avenida del medio. A ver, El centro nacional es la expresión y la visión de Perón en función de la construcción política. Gobernar es generar trabajo, gobernar es defender la industria nacional, gobernar es tener autonomía energética, gobernar es tener una política exterior en función de los intereses nacionales. Eso es peronismo. La justicia social, que yo considero que tiene que tener también un replanteo de la vieja visión de justicia social, en donde está comprometido allí la asistencia, el asistencialismo. Yo creo que hay que reformular ese concepto porque el gran debate que viene en la Argentina es cómo hacer para generar modelos de estudio para los jóvenes y los niños para entrar en el mercado laboral en el corto y mediano plazo. Y la justicia social hay que encararla de una reformulación educativa central. No hay nada más justo socialmente que permitirle a los jóvenes acceder a una educación de calidad y prepararlos para el mundo que viene y para este mundo que ya es excesivamente complejo. Seguir la estructura de la educación clásica en la Argentina, como la conocimos, como la hemos vivido, digamos, el sistema de educación primaria, secundaria, universitaria. Bueno, me parece que ese modelo requiere también de un esfuerzo intelectual, porque creo que está agotado y eso no genera trabajadores en el contexto laboral. ¿percibís a lo largo de estos últimos 20, 25 años, digo, lo vivís, considerás que hay un momento o una etapa, un proceso en donde el peronismo se desacopló de estas realidades sociales, de que no logró tejer un camino de modernización, por ahí como lo que estás planteando? Bueno, hubo oportunidades. El peronismo como partido de gobierno siempre fue partido
del gobierno, del poder y de la estabilidad política institucional. Incluso cuando no era gobierno, la realidad dramática del 2001 lo convocó nuevamente a ser gobierno. Yo viví esa etapa acompañando a Eduardo Duhalde desde la presidencia del bloque de senadores. Y fue una etapa también de recuperación y de reconstrucción de una crisis profunda. Luego Néstor Kirchner con su primer gobierno y el segundo gobierno de Cristina mantuvieron un nivel importante vinculado con el mundo del trabajo, vinculado con la distribución del ingreso en la relación per cápita en el PBI. Hay un momento donde, como diría Borges, en el jardín de los caminos que se bifurcan, el peronismo entró a transitar un camino que yo lo llamo hacer política del pobrismo. A ver. Y eso se acentúa profundamente con Alberto Fernández, en orden a considerar que, porque te pongo dos ejemplos para que me lo entiendas esto. En el año 2009-2010, Cristina Kirchner tuvo una crisis producto de las hipotecas subprime, de la situación financiera que se generaba en el mundo y que impactaba también en la economía argentina. ¿Qué utilizó la presidenta en ese momento, 2009? En un momento de crisis. ¿Aumentó el número de planes? No. Inventó, instrumentó desde el sector de la producción y de la economía un instrumento que se llamó el repro. ¿Qué era el repro? Era una ayuda que se otorgaba a las industrias para sostener el empleo de los trabajadores y para que las industrias no cerraran y mantuvieran la estructura de los trabajadores y los empleados. El modelo del repro es un modelo industrialista, un modelo productivista de un gobierno peronista. El modelo del mundo plan es el modelo del pobrismo, que no tiene nada que ver con la historia del peronismo, que, como bien te dije antes, el general decía que gobernar era generar trabajo y que cada uno tenía que ganarse el pan con el sudor de su frente y que tenía que trabajar y del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Esas eran las consignas del peronismo. De repente el mundo plan irrumpe en el barrio y entonces el trabajador que se levanta a la mañana, a las 6 de la mañana para ir a trabajar, ve que al lado está el planero con planes, aguache y toda la parafernalia de planes, y él trabaja y el otro se queda en la casa tomando mate. Entonces, ahí hay un punto de inflexión. Yo creo que la tragedia del peronismo es fundamentalmente el último gobierno. Me parece que allí está el grave problema donde, porque además también hay que incorporar otro factor, que es no haber procesado el punto de la crisis grave que tuvo el mundo con la pandemia, haberla asumido de manera exorbitante, como hacemos todas las cosas en Argentina, y en lugar de una cuarentena razonable de 60, 90 días, como máximo. ¿Vos sabés de dónde viene el término cuarentena? Viene de la Edad Media. Cuarentena eran 40 días de aislamiento. ¿Por qué? Porque no había antibióticos, no había vacunas, no había remedio. Entonces había que tratar de aislar al enfermo por 40 días a ver si generaba la autodefensa misma del organismo y se salvaba. Bueno, acá tuvimos casi 1 año y medio de cuarentena. La gente no podía salir a la calle, quédate en casa. Todo un montón de consignas dementes que provocaron cambios culturales en términos del mundo laboral, de que todo el mundo quería que podía trabajar por home office, el sector público no trabajaba. Bueno, toda esa estructuración provocó un daño irreparable en la sociedad, en los chicos que no podían ir a la escuela. No quiero hablar del número de muertos porque la verdad tampoco allí hay un elemento valorativo de este proceso. En términos proporcionales fue más alto que Brasil, que abrió antes. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Ahí está para mí la semilla o el eje central de por qué Milei. De por qué Milei llega al poder. El fracaso de un gobierno peronista que no pudo superar esa estructuración y que además vivía permanentemente en el nivel de conflictividad en la calle, a pesar de que le daba recursos a los jefes de los planes,
a todo el mundo, y entonces Beligoy venía, cortaba la calle y te enloquecía la ciudad de Buenos Aires, y Pérsico estaba al lado del presidente. Bueno, todo ese mundo fracasó. Yo tengo un libro que publiqué con Carlos Roberts, lástima que no tengo uno para darles, pero se los voy a mandar, y lo voy a recomendar ese libro, aunque podría ser un ejercicio de ego, pero Carlos Roberts es un periodista importante del diario La Nación, no tiene nada que ver ideológicamente conmigo, pero bueno, en el momento de la pandemia, casi en un acto de rebeldía de ambos, nos sentamos a hacer un libro, al estilo de lo que es una charla entre un periodista que pregunta y yo que reflexione y contesto. Y me pareció que dejé ahí planteado, porque ¿cuál era el título del libro? ¿Capitalismo o pobrismo? ¿El modelo plan o el modelo del mundo productivo del trabajo? Y hoy estamos frente a este debate con otras características, porque este gobierno ha tenido algunas virtudes y algunos actos de inteligencia en términos de cómo resolvió el conflicto de la calle y de los planes. Que lo podría haber hecho el peronismo, por supuesto, porque además Cristina Fernández lo había hecho con la UH. ¿Qué hizo Cristina Fernández con la UH? Lo hizo por ley y bancarizó la UH. No había ninguna intermediación. La madre de los chicos que tenía que cuidar a los chicos recién nacidos recibía la UH vía bancaria. Pero ahí conceptualmente te quería llevar ese momento, porque la carga peyorativa sobre planes sociales es casi de antaño, y durante el kirchnerismo fue muy fuerte. Siempre al kirchnerismo se le planteó mucho que había problemas cuando el número no era consecuente con eso. No, incluso, pero era poco significativo. Incluso era muy fuerte el discurso opositor y en la calle muchas veces respecto a la idea de los planes sociales y demás. Eso se fue consolidando más adelante, a partir del 2015. Si vos no tengo los recursos aplicados y el gasto, habría que ver los presupuestos, pero el mundo plan y el poder de los movimientos planeros se instalan en la Argentina fuertemente con Alberto Fernández. Era, lógicamente, cuando vos no generás trabajo y tenés que resolver algunos temas sociales, vos podés instrumentar medidas. ¿Qué hizo el gobierno de Milei? Inteligentemente, que es lo único que le reconozco como un hecho realizado con una visión inteligente. ¿Qué hizo? Bancarizó los planes y rompió la intermediación. Y por lo tanto la gente no está sometida al jefe del plan para traerla acá a Buenos Aires. Se rompió eso. Hay una autonomía. El que lo recibe porque lo necesita. Eso me pareció una medida que debería haber sido una medida propia del peronismo, no de un gobierno como este. Pero bueno, no fue Patricia Bull reprimiendo la calle, ¿eh? Fue el modelo que implementó Capital Humano de bancarizar la ayuda social y romper la intermediación. La intermediación siempre es nociva en ese tema. Yo no es que estoy en contra de los planes per se. Lo que digo es que el plan es una contingencia que tiene que durar un tiempo y que el hombre tiene que buscar una salida laboral y el Estado tiene que propender al impulso de la industria, del trabajo urbano. Vos ahora estás en un debate de la minería, el petróleo y el gas. Sí, va a ser importante, va a generar riqueza en determinadas provincias, pero es un empleo focalizado. No te va a generar empleo ni trabajo en los espacios urbanos. Si vos no recuperás la actividad industrial, no incentivás a la pyme, no ayudás a las industrias, no generás condiciones de valor de energía más barato para que puedan producir, no frenás a los chinos para que no te liquiden, Argentina no tiene destino. Argentina, como México y Brasil, son países que requieren de la industria. No es Guatemala, un país centroamericano bananero, que podés sustituir todo, importar todo. Argentina tenía y tiene, y a partir del gobierno peronista del 45, se consolida el mundo del trabajo con una industria nacional, con sustitución de importaciones, con un montón de temas que, si bien hoy el mundo es un mundo más global, peligrosamente más global, los estados nacionales empiezan a defender el trabajo local y las industrias locales. Europa a los chinos le pone aranceles, Estados Unidos con Trump, este gobierno ama tanto a Trump, el presidente ama tanto a Trump, va a Estados Unidos todos los días, pero no hace la política económica de Trump, que es de protección de la industria.
¿Esto lo conversaste digo, en este marco de reuniones que has tenido? Digo, ¿percibís en dirigentes del peronismo esta misma sintonía? Particularmente me refiero a lo de los planes sociales y obviamente la gran pregunta de, ¿lo conversaste esto con Cristina? Conversé con Cristina, conversamos de manera más macro, pero este tema lo conversé porque indudablemente tiene que ver con la cosmovisión a futuro de qué es lo que hay que construir. Si vamos a volver al poder con una visión únicamente de volver a dar planes, estamos perdidos. La vuelta al poder tiene que ver de analizar si vos me preguntas un instrumento que estuvo bien concebido desde el primer día, desde el punto de vista de la asistencia social que tiene que prestar un Estado a gente que lo necesita, te defino la UH. Vos me decís el plan como estructura para ayudar a un desocupado por un tiempo determinado, un año y medio. Mientras tanto, el Estado tiene que ayudar a construir y a consolidar un proceso de generación de empleo y de defensa de la industria y ayudar a las pymes a que puedan tomar empleados. Esto es lo que me parece que tiene que hacer un país. Y vos tenés que mirar las periferias de las grandes ciudades y el conurbano. No es solamente el conurbano, ya vos tenés que mirar la periferia de Córdoba, la de Mendoza, la de Tucumán, la de todas las provincias. Mar del Plata. Mar del Plata tiene 1 millón de habitantes. Mar del Plata vuela por el aire, hay 300.000 tipos que viven en la periferia, en villas muy de emergencia, barrio de emergencia. ¿Qué te quiero decir? Este es un problema que vos tenés que pensar en una Argentina industrializada que genere empleo argentino y ver cómo atajás el escenario internacional que se te viene con plataformas. En los europeos le meten aranceles a las plataformas. Pero por otro lado te encontrás figuras como, bueno, inmediatamente se viene Elon Musk defendiendo la renta universal en virtud de un mundo casi cuasi gobernado. Cuando escuchás esas cosas... La renta universal es un mundo sin trabajo. Este es uno de los... Había un libro en el principio del siglo, allá por finales del siglo XX, El mundo sin trabajo. La tecnología, la sustitución de empleo, y bueno, y estos hoy los tecnomillonarios, que son el verdadero peligro de la democracia, te plantean un tema de la renta universal. Nadie tiene trabajo, le damos una renta para que todo el mundo viva pobremente mientras ellos desarrollan los grandes negocios. Bueno, este es el riesgo, lo dice Daempoli en su último libro. En realidad el riesgo no son los outsiders, al estilo Milei en la democracia, porque pese a todo, y más allá de sus exteriorizaciones verbales, Milei va a tener que respetar los tiempos y los límites que fija la sociedad democrática, y si le toca perder, va a tener que aceptar el resultado. Lo aceptó Trump también, con problemas, por supuesto, quejándose de la trampa electoral y todo eso, pero finalmente los límites los fija también la propia sociedad. En la Argentina yo veo un deterioro de la confianza democrática. Estados Unidos lo tiene mucho más acentuado. Estados Unidos tiene muy fuerte esa conciencia democrática y hubo una manifestación reciente de todos los sectores antiguerra y anti-Trump que salieron a la calle en cada uno de los anti-inmigración, que salieron a la calle y defendían la vigencia de la democracia, valores, límites al poder ejecutivo. La Corte le fijó un límite a Trump. En fin, acá todavía no ha habido una reacción de esta naturaleza. Están ocurriendo hechos, pero empieza a impactar este gobierno en los sectores populares de una manera muy dolorosa. Había algunos colegas de ustedes al principio de la gestión de Milei que decían que a la gente le encantaba sufrir mientras llevaran adelante el plan de ajuste. Cuando sufrís y es muy doloroso sufrir, y entonces hay mucha gente que está sufriendo. Hablan del pluriempleo, ya no del doble empleo. Los que pueden hacerlo. Incluso en el mundo de lo que significan las plataformas, algoritmos, para entrar en el sistema tenés que esperar ahora, porque hay mucha oferta para ingresar. Y además ahí es la ley del más fuerte, es el capitalismo más salvaje, porque gana el que es más rápido
el algoritmo le da el trabajo al más rápido, no al más lento. Como hay tantos trabajando ya en el sistema de delivery o de Uber, la rentabilidad cada vez es menor. Bueno, no funciona. Si la Argentina no vuelve a generar un modelo productivo industrial enfocado sobre el trabajo urbano, tenés problemas, porque el modelo que plantean estos muchachos, como lo planteó también Martínez de Hoz, con un gran odio a la industria, un desprecio a la industria, es un modelo para un país de 10 millones, 15 millones de habitantes. Vos tenés 50. Ahí, en este camino de reconstrucción del peronismo, uno podría decir que vos en un momento tomaste como cierta distancia, o por lo menos con un sector. No, tomé una decisión política al comprender y entender cuando la presidenta lo elige Alberto Fernández de candidato a presidente, decido a posteriori de varios hechos, porque hubo varios hechos. Ahí está, por eso te iba a preguntar si fue la gota que rebalsó el vaso. Esa es una gota que rebalsa el vaso, pero hay otro tema previo que es el fracaso de Alternativa Federal. Nosotros construimos en forma conjunta con el gobernador de Córdoba, Schiaretti, con Sergio Massa, con Urtubey, la mesa de Alternativa Federal. Era una instancia importante, fuerte del peronismo, con una visión federal, con una visión también de cambio y con algo también de autocrítica en el esquema de lo que había pasado en el último gobierno, con la crisis del campo, un conjunto de temas. Construimos la propuesta de Alternativa Federal. La propuesta de Alternativa Federal fracasa porque Schiaretti sostiene y decide hacer cordobesismo, para explicitarlo claramente. Gana la gobernación y tal vez debería haber dejado al vice y haber encarado la presidencia. El destino de los hombres, ¿viste? Siempre es complejo, qué sé yo, analizar. ¿Lo charlaron en ese momento? Lo charlamos, por supuesto. Y tuvimos varias charlas con el propio Sergio Massa, fuimos a verlo. La última fue un viaje que hicimos con Massa a verlo a Juan Schiaretti a Córdoba, y él dijo que no, que se quedaba, que iba a cumplir con el compromiso con el pueblo de Córdoba. Bueno, son las instancias y las definiciones que toman los hombres. Yo no tengo nada para reprochar, pero ese espacio que podía haber sido un espacio de cambio, de debate político importante en el peronismo, se desarmó. A la vuelta de ese viaje, Sergio Massa me llama para decirme: mira, Miguel, me senté con los muchachos, hablé con Cristina, vuelvo al kirchnerismo, bueno, y Urtubey también decidió quedarse en ese espacio. No, se fue con Labaña. O sea que todos los actores de Alternativa Federal tomamos distintos caminos. En ese momento... Esto es post conocimiento o lanzamiento de la candidatura de Alberto. Claro. Hay dos cosas que son contemporáneas. Una es la decisión de Sergio Massa, porque ahí en ese momento el peronismo se empieza a mover y a convocar, y a Sergio lo convocan y se queda, vuelve también. Él también vuelve. En ese momento él se había ido. Sí. Él había sido el factor que determinó la derrota del 2009. No del 2009, del 2013. En el 2013 le gana la elección en Provincia de Buenos Aires, perdón. Por lo tanto, él vuelve al peronismo y Schiaretti se queda en Córdoba y Urtubey se va con Labaña de vicepresidente, y yo me voy, ante la convocatoria que me hace Macri, me voy con él de vicepresidente. ¿Y no te convocó el kirchnerismo? Nunca me hablaron. ¿Sentís que si te hubieran convocado, quizás por lo menos te hubieras sentado? Y es contrafáctico, es probable. No, porque por ahí el sentimiento en ese momento era: no, mira, la verdad que ya en esa instancia no me quería sentar. Pero no era una cuestión de cargos, había otras cosas también. Yo había sido 18 años senador, presidente del bloque. Yo había cumplido siempre con un compromiso muy fuerte con el gobierno de Duhalde, de Néstor, de Cristina. Había estado siempre al lado del oficialismo, incluso asumiendo todos los costos que eso implica. Yo entiendo que la tarea parlamentaria no es para librepensadores. Vos estás como autoridad de un bloque, vos tenés que acompañar a tu gobierno.
la 125, la ley de medios, y te puedo nombrar 10 leyes más, o 20. La de aborto, la del divorcio, la de divorcio no, perdón, la matrimonio igualitario. Yo puse la cara en todas. En algunas incluso han comprometido fuertemente, como la ley de matrimonio igualitario. Cuando te O volviste... en la de divorcio también. Perdón, en la de aborto también. Respecto a tu mirada. Sí, comparto totalmente. Siempre tuve una visión de que las cuestiones públicas tienen que ver con el Estado y tienen muy poco que ver con la religión. Y que hubiera un instituto que regulara la relación más consolidada y más firme entre dos personas del mismo sexo. Yo en el fondo tengo una visión incluso más liberal que algunos liberales, que en el fondo son católicos conservadores. Yo nunca tuve esa visión porque no tengo, o sea, mejor dicho, siempre tuve claro que la religión con la política no son caminos convergentes. De la religión hay una palabra que prima muchas veces, que es el perdón, y te lo quiero preguntar para con la política, y en virtud de esto que veníamos charlando, de aquel momento tuyo y que muchas veces se te achaca desde el peronismo, que es haber ido con Mauricio Macri. Nunca me afilié al PRO. No, yo tengo obviamente conversaciones, digo, del kirchnerismo siempre es muy fuerte el rol de Macri por ser el actor el que consideran que palabras más, palabras menos, puso a Cristina presa. Entonces, digo, vamos ahí. La primera pregunta es si la política amerita el perdón, la reconciliación, o por lo menos dar página, pasar la página. No con sentido bíblico, no con sentido religioso. El concepto del perdón es la capacidad de asumir los errores, de analizarlos y de evaluar en cada momento histórico cuál es la contradicción principal. Casi te diría es una cosmovisión al estilo Mao. Acá tenés un problema. ¿Cuál es el problema principal? La continuidad del gobierno de Milei. El problema más grave que tiene la Argentina es la continuidad de estas políticas. Frente a esto vos tenés que hacer esfuerzos para volver a reagrupar el peronismo, que es el partido mayoritario, que tiene además también en su historia un sentido de pertenencia con lo popular y que la gente piensa que es el que menos te va a joder, por lo menos, o el que por lo menos va a intentar ayudar a los humildes. Está metido ahí en la memoria histórica. Más allá del error o de los errores cometidos en el último gobierno. Con un presidente que no tenía la autoridad, yo creo que la fórmula debería haber sido al revés. Yo creo que Cristina hubiera ganado la elección esa, porque creo que hubiera ganado porque había un proceso y una crisis ahí en el punto de inflexión del gobierno de Mauricio Macri cuando va al fondo. El fondo es un elemento muy negativo en la concesión y en el pensamiento de la gente. Sí. Pero... Ahora, respecto a esa, y por ahí para cerrarte, porque no te quiero enroscar mucho con el tema, ¿llegaste a hablar con Cristina de la situación de Macri? ¿Te lo planteó? No. Digo, no, ¿por qué no? A ver, cuando se juntan dos personas después de 10 años de no hablar, con una historia común, porque yo estuve casi 20 años comprometido con... Yo los conocí a Néstor y a ella en la Patagonia, cuando éramos diputados nacionales. Compartimos el Senado, compartimos la gestión del presidente Néstor Kirchner, compartimos como presidente de bloque, con ella los dos periodos de presidente. Así que preferimos no hablar del pasado, porque en el pasado por ahí había cosas que pueden ser controversiales. Legítimamente ya me podía haber planteado por qué te fuiste con Macri. Yo también podría haber recordado por qué no me apoyaron cuando fui candidato a gobernador con la concertación plural, pero no era ese el espíritu de la charla. La charla fue una charla profundamente humana, te diría afectuosa, muy cálida, de reencuentro entre dos personas que transitaron una parte importante de la vida política de este siglo. Desde el 2000 a la fecha transitamos toda la crisis y en el fondo yo considero que ella está viviendo una situación altamente injusta. Creo que ha sido injustamente condenada por un evento donde ella no tiene responsabilidad, porque
el sustento del fallo judicial en las distintas instancias, incluso en la propia Corte, que no le abrió el recurso extraordinario, debiendo haberlo abierto, porque el fiscal de acusatorio también pedía la apertura del extraordinario, porque también decía que la condena tenía que ser más amplia. Exacto. Entonces, el fiscal ante la Corte, o sea, ante la casación, porque la casación es la que deniega el extraordinario, pide recurso extraordinario ante la Corte por asociación ilícita. Le pide 12 años de condena. La defensa pide la absolución. En la casación niega el recurso extraordinario y lo hace con alguien que fue presidente de la Argentina. Creo que le debería haber dado todas las posibilidades de agotar la vía recursiva y llegar al máximo tribunal. Y el tribunal, la Corte, esta Corte de 3 miembros, podía haber reabierto con el recurso de queja y haberlo convertido en recurso extraordinario y estudiar el fondo. A ella le aplican la responsabilidad objetiva, que es una materia que la hicieron con los militares. Por el principio de qué responsabilidad tenía en la cúspide de la pirámide, ella era el cargo más alto. Claro, sí. Bueno, entonces ella sabía todo, debía saber todo, cuántos metros de asfalto en la ruta había hecho Báez, cuántos certificados estaba pendiente. Un absurdo. Pero bueno, más allá de ese tema, lo que creo es que indudablemente es muy negativo para la Argentina, porque ella es la primera presidenta que está cumpliendo la condena. Está cumpliendo la condena. En este camino... Lo que creo es que es muy negativo para el país es la peruanización de la política, en donde se puede reemplazar a un presidente o meterlo preso y que gobierne el Banco Central. Ese modelo le gustaría a los libertarios. En ese marco, te escucho hablar voy a usar una palabra que usaste respecto a la charla con Cristina, con calidez de Cristina, más allá de la visión política, hay una definición muy clara respecto a su situación judicial. Y en los últimos 15 días, por ahí fuiste un poco más de buscar que Axel, por poner el otro, en este momento quizás la otra ala del peronismo que tiene una línea de crecimiento, uno ve importante, marcándole un poquito la cancha, digamos, ¿no? Esto de aunque sea... Te diría que no. A ver. La única reflexión que hice respecto a Axel fue en un programa de televisión donde, ante la pregunta que me hace el periodista, fue en el programa de Noelia Barral Guirijera y Gabriel Suet, en el Destape, ¿no? ¿Qué le sugeriría a Axel? Que la vaya a ver a Cristina. ¿Y no la fue a ver ya? No. Se reunieron en septiembre. No, desde que está presa, ¿no? Sí, lo hicieron correr, estuvieron reunidos. Parece que no. O sea, no hubo fotos, no hubo nada, pero bueno, un encuentro. A mí me parece que es fundamental que dialoguen. ¿Qué sentís ahí que pasa que no? No lo sé, tal vez una visión que a lo mejor el gobernador tenga respecto a que no... Hay un síndrome de Alberto Fernández ahí que a lo mejor tiene en la cabeza, pero no lo sé, habría que preguntárselo a él. ¿Cuál es el motivo? Yo lo que digo es que vos mirás hoy el escenario de la importancia que tiene Cristina todavía dentro del ámbito del peronismo, y es una de las figuras que más mide junto con el gobernador de la provincia. Por lo tanto, el proyecto del peronismo tiene que ser sin exclusiones. Y el que quiere ser presidente, indudablemente, debe dialogar, debe consolidar una relación más firme con todos los actores. Y me parece que ese esfuerzo lo tiene que hacer el gobernador de la provincia. Nadie le niega a él la posibilidad y la expectativa que tiene después de haber ganado la elección en la provincia. ¿Te resulta un buen candidato? ¿Te parece un buen candidato para el peronismo? A ver, creo que tiene antecedentes y tiene una legitimidad de presentarse a la candidatura. Hay cosas que muchas veces yo tengo mi mirada más crítica respecto a la rigidez de algunos conceptos o algunas declaraciones incluso que hacen colaboradores. Yo no le pondría hoy
Uno de los colaboradores, que no lo voy a nombrar, dijo que ellos eran la expresión de un peronismo de izquierda. Tienen que leer a Alberto Bobbio, es un viejo concepto, derechas, izquierdas, todo viejo. Yo no le pondría ningún sesgo desde el punto de vista peronismo. Nosotros representamos al peronismo. El peronismo es un movimiento que también contiene visiones de sectores de izquierda. Algunos sectores también se metieron adentro, gente del PC, pero el peronismo en esta coyuntura tiene que transitar más la época. Siempre tuvo la capacidad el peronismo de adaptarse a los tiempos históricos y a perfilarse en el marco y en el contexto de la sociedad. Yo creo que hoy es más centro, más histórica la postura, una visión más moderna también de la actualización doctrinaria. Pero yo no le pondría de izquierda o de derecha, no. Usted sabe que hay No acotaría, no me hubiera comprado tampoco ningún contacto con la socialdemocracia europea, me parece. Por el último viaje. Sí, innecesario. Pero bueno, tal vez para Axel sea algo positivo, pero no estoy en el espíritu de criticarlo. Lo que reflexiono es sobre la conveniencia de lo que deberíamos expresar. Debemos expresar una visión de un capitalismo productivo, capitalismo, producción, trabajo, industria, defensa de la industria, la recuperación del salario. Me parece que son consignas muy simples, que casi no requieren de un gran desarrollo intelectual, pero que son los temas que hoy están golpeando duramente a la gente. Yo lo te iba a mencionar ahí en ese momento cuando hablábamos de Axel, que si hay algo que prima cerca del gobernador es una crítica muy fuerte a cómo se maneja la cámpora con él como organización. No, y vos fuiste también muy crítico en su momento. Nada, ¿qué visión ahí tenés al respecto? Yo estuve conversando con Máximo hace un tiempo. Lo veo más realista, lo veo ubicado en tiempo y lugar, lo veo con una visión política. Bueno, él me parece que también el líder tiene que saber contener a todos los sectores, el que quiere liderar. Y tiene que tener la capacidad de acumulación, de vínculo humano. Hay cosas también que tienen que ver con lo humano. Lo humano es muy importante. Las características humanas. Las características humanas del líder. Me parece que son importantes. En el peronismo mucho más. Bien. Cuando muchas veces te escuchamos hablar, mencionabas de que ya no hay un camino, digamos, una avenida del medio, como decían, que posiblemente subsistan los extremos de cara al escenario electoral del año que viene. Preguntarte qué lugar empieza a tener el peronismo en su reorganización dentro de cómo la sociedad ve a la política, ¿no? Digo, la sociedad sigue viendo a la política como una confrontación de extremos. Y hoy a mí me parece que la última experiencia parlamentaria demuestra claramente que el escenario del 27 no va a haber lugar para tercera fuerza. Vamos a ir a un escenario de alta polarización. Y el peronismo tiene que también buscar sectores aliados para recuperar también la idea del frente, que es un viejo tema que el general siempre impulsó. Hay sectores del radicalismo decepcionados con el rol dirigencial de la UCR. Hay sectores del PRO que no tienen ningún tipo de vinculación con este gobierno, en ese sentido. Eran un centro democrático. Hay sectores del socialismo que pueden sumarse también. Hay que tener esa capacidad de construir un gran frente nacional con una propuesta inteligente, entendible, te diría simple, para que la gente pueda saber cuál va a ser el programa de gobierno, la educación como un elemento central, un fuerte debate en el modelo educativo. ¿Sirve el sistema tradicional educativo? Universidades con facultades de derecho a cada rato, que estudian abogacía por internet. Tenés que ver cómo explorás
con la gente capacitada, la nueva revolución tecnológica, las capacidades para el mundo del trabajo de los jóvenes, la salida laboral. Antes, en la década del 60, un quinto año, te abría una carrera en un banco, una salida laboral en una empresa, en una actividad comercial. Hoy prácticamente eso no lo tenés ni con un título universitario. Eso agravado hoy por una situación económica que es dura para todos. Te pregunto si sos de los dirigentes que considera, palabra más, palabra menos, que este gobierno no llega, que no le alcanza, que no puede. ¿Sos de los que piensa que esto puede colapsar? Por ahí, principalmente en materia económica, pero también te lo pregunto, viene atravesando en este último medio no una lo situación veo de Adorni, algo muy... El colapso no lo veo, porque hay algunos elementos que hay que tener en cuenta que ocurrieron también en la parlamentaria. Mientras tenga el respaldo americano en términos de alguna contingencia de emergencia, el gobierno llega. Acá hay que pensar en la construcción democrática y en las elecciones del 2027. En el medio hay que defender la primaria como un instrumento de democratización del peronismo y del frente que se integren, para que sea el proceso democrático de la gente y de la ciudadanía el que elija el liderazgo. Si el liderazgo estuviera sólidamente definido, si Cristina no estuviera inhabilitada, o si tuviéramos un líder como Lula, como tuvo Brasil, en su momento ese debate estaba saldado. Como no lo tenés que ir a un camino de democracia interna, participativo, con el sistema electoral que ahora el gobierno quiere cambiar. Si el gobierno y Milei son presidentes es gracias al sistema electoral. Milei nunca hubiera llegado si no hubiera asistido a la primaria, con el financiamiento del Estado, la publicidad estatal gratuita. Nunca hubiera llegado a la primera vuelta. Ni tenía partido, hasta hubo colaboración de otros partidos menores para armarle la base partidaria para que pudiera competir a nivel nacional. Entonces el sistema electoral es bueno. Han ganado los que tenían que ganar. Han ganado por diferencias muy estrechas. Macri le ganó a Scioli por 2 puntos. La diferencia ahora de Milei fue más amplia, pero Kirchner, siendo la figura principal del kirchnerismo, del peronismo, como presidente del peronismo en el 2009, perdió con De Narváez. Y perdió estrechamente, por 1,5 puntos, 2 puntos. ¿Qué quiero decir? Que el sistema electoral funciona, hay que defender las primarias, yo no le veo a eso viabilidad por parte... Creo que el Congreso va a sostener la primaria. Ahí es muy importante el rol que juegan los gobernadores, pero yo creo que los gobernadores ese tema no va a pasar. Bien. ¿Crees que el gobierno está yendo hacia un camino de mayor erosión democrática? Bueno, hay tendencias autoritarias, sí, claro. Y ahí te viene ejemplo. Y hay validación, y hay algo de... Es como cuando el terreno empieza a ceder y no hay reacción para frenar el avance del agua. Bueno, yo no veo todavía, sí lo estoy viendo en Estados Unidos, por ejemplo, frente a Trump, que tiene en el marco de las instituciones poderosas, la libertad de prensa, los medios de comunicación, el espíritu democrático de esa sociedad, en la justicia misma, tiene ahí limitaciones que no le permiten consolidar un esquema más autócrata, más autoritario. Acá, por ahora, los grandes medios, estoy hablando de los grandes medios, después está el espíritu libre de muchos emprendedores, emprendimientos, medios, streaming, pero los grandes medios hoy, te diría que han tolerado el cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada por un periodo de casi una semana, sin decir demasiado. Te lo preguntaba también porque, está bien, no viene de... Y en esto me parece que esto implica señales peligrosas. Yo lo escuchaba a un periodista diciendo cuánto tiempo falta para que puedan detener a un periodista o allanarle la casa. Bueno, en la calle ha habido situaciones comprometedoras. Bueno, en la calle ha habido alguna represión complicada. ¿Sí? No, esto te lo preguntaba que... Claro. No, el Chico Grillo, sí.
Y te lo preguntaba esto de lo democrático, porque si bien no es un proyecto de la Casa Rosada, y hasta podemos hablar de las diferencias que hay a veces entre los espacios del gobierno, pero digo, Paltroni acaba de presentar la intervención federal en Formosa, algo que Milei alguna vez lo ha mencionado, ¿viste? Que lo tira como tema. ¿Cuál es la razón? Bueno, en el caso de él... El gobernador viene de ganar las elecciones. El sistema democrático funciona. La educación como garantía, artículo 5 de la Constitución, Patrón tiene que leer el artículo 5 de la Constitución. Es que bajo ese artículo de denuncia, por ejemplo. Cuando la provincia no garantiza la educación, cuando no funciona el sistema institucional... Claro, no, bueno, la denuncia de Paltroni es que lo cita justamente porque no estaría funcionando en la provincia el sistema republicano. ¿Viste? Tengo mis dudas. No solamente en la parte formal de la reelección o de las elecciones, sino también en el sistema institucional. La educación está garantizada, la seguridad, la división de poderes, existe una legislatura, un gobernador. ¿Lo ves más como manotazo de agado o de, no sé, más de búsqueda de títulos? Ahora la Corte le ha planteado la necesidad de la reforma de la Constitución, el gobernador la ha hecho, se ha fijado un límite a la reelección. No veo ningún argumento, como tampoco en su momento vi ningún argumento para intervenir el Partido Justicialista. Te llevo al empresariado también, Miguel, porque estuviste hace poco reunido acá con un grupo importante de pymes. Exacto. ¿El empresariado puede confiar en la opción del peronismo? Y algo un poco vos lo adelantabas o lo contabas, esto de volver a generar esas empatías. Daba la sensación de que hasta en un momento se generó un discurso de enemistad entre peronismo y empresariado. Ahí hay que analizar qué sectores. El sector del campo todavía tiene en la memoria la herida abierta de la 125. El peronismo tiene que hacer una tarea de reconstrucción de la confianza y un diálogo firme con ese sector, porque en general el sector, más allá de la política de retenciones que la han mantenido todos los gobiernos, ha habido niveles de rentabilidad importantes que tuvieron. Lo mismo que los sectores industriales, metalúrgicos. El modelo vaca muerta existe por Cristina Fernández de Kirchner y por el gobierno peronista. ¿Por qué existe también? Porque se decidió volver a reestatizar YPF. ¿Por qué existe? Porque se firmó un contrato del gobierno de Cristina Kirchner con la firma Chevron, que fue criticado duramente porque era secreto, pero que puso en marcha el proceso de producción por fractura en vaca muerta. Después estuvo YPF, estuvieron grandes empresas, está Techina ahora con Petro. Pero digo, lo que es hoy una realidad y que puede llegar a ser una alternativa de divisas vía exportaciones de gas, petróleo, y ahora la apertura minera, que me parece que también había tenido una primera etapa con el gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor, que fueron los primeros que hicieron minería en Santa Cruz, con Fomicruz y con otras empresas. Bueno, la minería hoy también es una alternativa. Va a lograr un trabajo calificado, desarrollos focalizados, generadora de exportaciones, de divisas, de autoabastecimiento. Hay que generar un modelo también que implique un esquema diferenciado también para la industria en la Argentina, para que pueda haber sostenibilidad del proceso industrial. En fin, el autoabastecimiento o el exceso en producción de gas y de petróleo también abre una alternativa a la consolidación de una industria potente, que va a tener insumos para la producción. A mí me parece que ese es el camino de... Y esos sectores que se quejan del peronismo han ganado mucha plata y tienen en el fondo una cosmovisión a veces gorila de la historia. No pueden con el antiperonismo, pero si repensaran la historia y el proceso histórico de la Argentina, se darían cuenta que son incluso lo que son por el propio peronismo. Ahí siempre mencionás mucho el tema de hoy la expansión de China y la necesidad de hacer al menos una política de amortiguación o contención a esa situación.
¿por dónde ves que es ese camino y qué vínculo hay que tener con un país que, bueno, obviamente da la sensación de que... Hay que tener un vínculo pragmático. Lógicamente que Argentina es vendedora y exportadora de la agroindustria, de cereales, oleaginosa, ganadería. Compite con Brasil. Brasil hace 15, 20 años no existía. No existía Brasil. Hoy Brasil abrió la frontera agropecuaria y quizás más poderosa que en la Argentina, pero Argentina tiene calidad, tiene nivel, no tiene que destruir los organismos como el SENASA, como el INTA. Hoy hay un problema con la soja transgénica que entró en Europa que está planteando un problema de tipo sanitario. Si vos rompés el INTA, si vos rompés el SENASA, vas a tener problemas con la calidad de la carne en China y te van a cerrar el mercado por implementación de medidas sanitarias. Entonces, esos organismos que Sturzenegger quiere demoler, hay que tratar de defenderlos porque hacen a la Argentina productiva y exportadora y que garantizan además un nivel sanitario de calidad del producto. Es una ventaja para el mundo conocer que Argentina tiene esos controles. Vos rompés todos los controles, bueno, te pasan este tipo de temas. Es la ignorancia también. Yo creo que en ese sentido me parece que hay todavía... va a haber reacción de la sociedad en la defensa de todo eso. Y a pesar de que en algunos sectores del empresariado hay una visión negativa respecto al peronismo, a mí me parece que lo van a revertir porque los daños y los efectos de la política económica con un tipo de cambio no competitivo, con un conjunto de medidas como las que está llevando adelante Milei, muy parecido a la etapa de Martínez de Oz, no tiene nada que ver con Menem. Nada que ver con Menem. Algunos que confunden. Ni tampoco tiene que ver con Macri. A ver. Porque el modelo de Macri era un modelo de un centro democrático con límites institucionales, no tenía mayoría parlamentaria. Aceptó los límites. La propia Cristina aceptó los límites democráticos cuando perdimos la 125. No era un modelo de corte autoritario, con un presidente que agraviara o insultara, no lo era. Tenía características, pero confundir, digamos, la dictadura de Martínez de Oz con... Hablan de las 4M, qué sé yo, estas tonterías que se inventan. El modelo de Martínez de Oz se parece mucho a este modelo. Porque tiene un ideólogo fuera del gobierno, un economista ya grande, que era un joven economista con Martínez de Oz, muy influyente, que se llama Ricardo Arriazu. Y el plan de estabilización, con el crawling P, el 1%, al principio de la gestión de Milei, se parece mucho al plan de estabilización que Arriazu y Adolfo Diz, presidente del Banco Central, le dieron a Martínez de Oz en la etapa de la dictadura. Dólar barato, dólar bajo, no competitivo. Ajuste de salario en el sector público, ajustes paritarios en el sector privado para que el salario argentino, que era del mejor de Latinoamérica, empezara a ser menor y aumentar la rentabilidad del sector empresario, despidos en el sector público, apertura indiscriminada de la economía, pero no estaba China. Hubo daños, pero la industria sobrevivió. Con Menem también hubo algunos impactos, pero también la industria argentina era fuerte y pudo adecuarse y sobrevivir. Con Macri ese impacto no fue tan grande, pero bueno, con esto sí, hay 24.000 empresas que se cerraron. Aumentan los concursos preventivos y también las situaciones de quiebra. Cerró Sancor, muchachos, la principal láctea argentina. Sancor ahora se dedica a los seguros y al negocio financiero. No, clarísimo. De lo último, preguntándote acá al futuro más inmediato quizás, es en este el modelo que tiene que instalar el peronismo de cara a la sociedad es el primer gobierno de Néstor Kirchner, digamos. La continuidad de la recuperación de Duhalde y el primer gobierno de Néstor. Superávit comercial, superávit fiscal, generación de empleo, aliento a la industria, empleo argentino, por ahí va la mano.
En ese camino vas a seguir teniendo este tipo de reuniones como las que venís teniendo y obviamente que me queda la gran pregunta acá, si te vas a juntar con Kicillof para hacerle estos planteos también, si lo pediste. En algún momento lo voy a hacer, no tengo ningún problema ni de tipo personal ni prejuicio personal. Lo considero un hombre que tiene una trayectoria, incluso sus antecedentes son transparentes, honestos, son valores que él tiene incorporados. Yo creo que es imprescindible una mesa más amplia del peronismo, que contenga a todos los sectores. Cristina tiene que ser escuchada porque tiene una base importante y fue 2 veces presidenta y 1 vez vicepresidenta. Y hay que construir un programa que nos permita ganar. Nos permita ganar. Así es. Hay que definir el liderazgo vía electoral. En una interna. En una primaria. Hoy no hay estructura para definirlo en una interna como la definió Menem Cafiero. Hay que mantener los instrumentos del sistema democrático. Milei no puede alterar las reglas de juego electorales faltando 1 año y 5 meses para la primaria. No lo puede hacer. Y no, los números no le dan, decís vos. Para mí no le van a dar, y lo que espero es que haya una responsabilidad de todos los gobernadores de no avalar ese tipo de derogaciones que van a ser muy, muy negativos también para ellos. Tampoco hay que atacarlos ahora por algunas leyes que han apoyado, porque en la medida que el proceso de deterioro social y económico se profundice, esos gobernadores inevitablemente van a venir de nuevo al gran cauce del proyecto del peronismo. Bien. Miguel, te sumo una pregunta. En este peronismo, ¿qué rol ves a Sergio Massa en este armado de cara al 2027? Para mí es una de las figuras más importantes, que implica una visión del centro. Él evaluará en el momento que tiene que reaparecer, pero es un hombre que yo lo califico como una figura en expectativa y también en un posible candidato. Bien, bien. Perfecto. Ha perdido la elección ajustadamente, ha hecho el milagro en la crisis y con la inflación y con todo el proceso económico, ha sostenido el gobierno y ha competido. Y a mí me parece que todavía tiene posibilidades. Bien, Miguel. La verdad, Bueno, muchachos. muchísimas gracias.